En un mundo lleno de tensiones y conflictos militares y comerciales, China, segunda potencia global, calcula cuidadosamente su estrategia diplomática para sostener ese estatus. Y como parte de ese cálculo, busca relanzar sus relaciones con la Unión Europea. Para ello, el presidente Xi Jinping eligió a Francia al conmemorarse los 60 años de relaciones bilaterales entre París y Beijing, iniciadas en 1964, tras el reconocimiento oficial del gobierno de Charles de Gaulle de la República Popular China. 中国始终从战略高度和长远角度看待中国关系，将欧洲作为中国特色大国外交的重要方向和实现中国式现代化的重要伙伴。希望中法关系、中欧关系相互促进，共同发展。 El viaje de Xi Jinping es el primero a Europa en 5 años, aunque ya había visitado Francia como presidente de China en 2 ocasiones anteriores, en 2014 y 2019. En esta oportunidad, la gira incluye además a otras 2 naciones europeas, Serbia y Hungría, con las que la diplomacia china cultiva vínculos importantes que pretende profundizar. El contexto de este viaje, sin embargo, es muy especial, ya que se da en el marco de los más de 2 años de guerra entre Ucrania y Rusia y la alianza estratégica que China oficializó con Moscú justo antes de la invasión. Con el presidente francés Emmanuel Macron convertido en el nuevo halcón europeo de cara a este conflicto que presenta como existencial para el futuro de Europa y al que no descarta enviar tropas francesas, Xi Jinping busca establecer la posición china como neutral. Esto se sustenta en que no ha suministrado hasta ahora armas a los rusos, aunque Beijing se abstuvo de condenar la invasión y brinda un importante apoyo político al Kremlin. 同时，我们反对利用乌克兰危机甩锅抹黑第三国。 Macron espera que Xi presione a Vladimir Putin, quien visitará China este mes para alcanzar algún tipo de cese de las hostilidades, aunque el presidente chino parece estar cómodo frente a la nueva dependencia que Rusia tiene con respecto a Beijing. Nous respectons les liens anciens qui unissent la Chine à la Russie, ainsi que les efforts qui ont été déployés pendant des décennies pour stabiliser cette relation. Au vu de cette histoire complexe, nous accueillons favorablement les engagements des autorités chinoises à s'abstenir de vendre toute arme ou toute aide à Moscou et à contrôler strictement l'exportation des biens à double usage. Macron espera también que China se involucre en las conversaciones de paz que tendrán lugar en Suiza para discutir un plan de 10 puntos que el presidente ucraniano presentó a fines de 2022 y que no es aceptado por Rusia, ya que implicaría retirarse del 20% del territorio ucraniano capturado desde el inicio de la guerra. El otro gran tema entre China y la Unión Europea son las relaciones comerciales en las que se libra una guerra de menor porte que con los Estados Unidos, por los términos de ese intercambio. Bruselas observa con preocupación algunas prácticas comerciales de Beijing, como los subsidios estatales a empresas chinas, en particular a las fabricantes de vehículos eléctricos que compiten así con ventaja con los europeos, motivo por el cual inició una investigación que podría derivar en aranceles y penalidades. La situation internationale, très clairement, nécessite plus que jamais ce dialogue euro-chinois. Et je l'ai encore exprimé récemment en parlant de notre Europe. Nous sommes à un tournant de notre histoire qui impose de faire face et de surmonter les difficultés structurelles. Qu'il s'agisse des échanges économiques avec une logique de découplage qui serait néfaste, ou de notre responsabilité à assurer des règles équitables pour tous. Pero el comercio entre el bloque europeo y China es demasiado relevante para ambas partes. 2.300 millones de euros por día y Beijing necesita recuperar el terreno perdido por la pandemia, por lo que es probable que se llegue a acuerdos para resolver estas diferencias. La presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, escenifica la unidad de criterio con respecto a los asuntos estratégicos para Bruselas frente a China. For trade to be fair, access to each other's market also needs to be reciprocal. And we discussed how to make real progress on market access. I remain confident that more progress can be achieved. At the same time, we stand ready to make full use of our trade defense
instruments if this is necessary. Pero esta cumbre en París también envía un doble mensaje a los Estados Unidos. La Unión Europea y Macron en particular no abandonaron sus pretensiones de lograr cierta autonomía en cuestiones económicas y de seguridad con respecto a Washington. Una pretensión que adquiriría más fuerza en caso de que Donald Trump gane las elecciones presidenciales de noviembre. Está fresco todavía en Europa el desinterés del magnate por la OTAN y los problemas que trajo a la zona euro su guerra comercial con China. Por supuesto, esto también le conviene a Beijing, quien con Xi Jinping busca afirmar el liderazgo global chino a través de la economía antes que por la fuerza militar, aunque se prepare para la posibilidad de que deba defender sus intereses de otra manera. Bien, en este informe especial hablamos de números, pero ahora vamos a compartir más números, los números concretos, puntuales del intercambio comercial entre China y la Unión Europea. Félix Taylor, a ver. Exactamente, Pablo. Vamos a ver en estas placas el intercambio comercial de China, Unión Europea y, por supuesto, 84% de las importaciones, así como lo refleja la información, europeas desde China son bienes manufacturados, especialmente maquinaria y vehículos. Y de manera similar, de las importaciones europeas de China, el 97% son bienes manufacturados. Las exportaciones de la Unión Europea a China, el 8,8% del total de exportaciones europeas. Exportaciones de China a la Unión Europea, el 25% total de exportaciones chinas y el déficit comercial de la Unión Europea, 281.000 millones de euros. El 84% de las importaciones europeas desde China son bienes manufacturados, especialmente maquinaria y vehículos, y de manera similar de las importaciones europeas de China, el 97% son bienes manufacturados. La Unión Europea importa de China el 80% de sus paneles solares, el 90% de tierras raras y litio para baterías, ambos insumos vitales para la producción de autos eléctricos. Bien, allí los números de este intercambio comercial entre China y la Unión Europea. Bueno, obviamente nos salva de muchas respuestas. Aquí está la respuesta del viaje, sobre todo del presidente chino, primera visita oficial en 5 años a Francia. Estos son los números y esta es la respuesta un poco del viaje, ¿no? Sí, exactamente, Pablo. De hecho, decíamos, bueno, hay dos puntos quizás centrales para analizar el momento del viaje de Xi. Uno es Ucrania, el otro tenía que ver con la cuestión comercial. Arrancamos, si te parece, por ahí. Claro. A ver, ¿qué es lo que está de fondo cuando se escuchan las voces, por ejemplo, de la Secretaria de Estado de Estados Unidos, incluso cuando visitó China, y ahora esta semana lo hizo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que la veíamos recién en el informe? ¿Qué plantean ellos? ¿Qué dicen? Que el temor es la sobreproducción de China, sobre todo en lo que tiene que ver con los vehículos eléctricos. ¿Cuál es la situación? China, además de ser quien produce la mayor cantidad de vehículos eléctricos, superó incluso a Tesla el año pasado en la exportación de vehículos eléctricos. ¿Qué es lo que plantean? Que, bueno, como se hace prácticamente toda la cadena de valor en China a precios muy baratos, de hecho, son los que mayoritariamente también tienen la batería de litio, o sea que tienen prácticamente toda la cadena de valor para construir los vehículos eléctricos a un precio muy barato. Entonces, lo que plantean Estados Unidos y Europa es que se puede dar una competencia desleal, o como la veíamos a von der Leyen diciendo, bueno, nosotros vamos a salir a defender nuestra industria, ¿no? Un poco ese es el planteo, por el temor a que lleguen estos productos con una sobreproducción a precios más baratos en los que no puedan competir. Esto es un poco lo que ya ha pasado con Estados Unidos, lo que ha pasado, de hecho, con la guerra comercial, como se la denominó, que se impusieron más impuestos, más aranceles, que hay que decir que durante el gobierno, si bien esto fue durante el gobierno de Donald Trump, durante el gobierno de Biden se mantuvieron, y de hecho un Biden que en campaña volvió a hablar de la posibilidad de ir digamos, a que los aranceles aún sean mayores si se sigue dando esta situación con China. Pero en el caso europeo, además, es relevante porque diríamos que es Europa la región en el mundo que tiene la agenda verde, si se quiere, o la cuestión climática
política muy de fondo con metas de, por ejemplo, ya en un par de décadas que no se vendan prácticamente autos a combustión, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es otra batalla que sea China la que está llevando de alguna forma este avance, bueno, por supuesto, con los productos que es la competencia. Y hay que decir en ese sentido que, además, Xi no solo visitó Francia, sino que también visitó Serbia y Hungría. Y es interesante porque son dos países que están más cercanos a China. Es una China que mira a la Europa del Este, quizás con la intención de llegar con más fuerza al resto de Europa. Y en Hungría, de hecho, con un buen vínculo con el premier Viktor Orbán, el año pasado anunciaron que se va a inaugurar una fábrica, se espera, que la fábrica de BYD, que es la empresa china que construye los vehículos eléctricos. Es decir, que va a ser una competencia directa en un país como Hungría, que ya cuenta con automotrices europeas. Es decir, que prácticamente es una competencia lo que se está viendo. Esto, lo que dicen desde Europa y Estados Unidos es, bueno, el temor es que lleguen los productos chinos muy baratos y no podamos competirle, básicamente. ¿Qué mirar de esto? Bueno, lo que puede llegar a pasar es que suban más los aranceles, ¿no? Sí, Eso claro, me parece que es claro. la cuestión de fondo. Nombrabas a Serbia y nombrabas a Hungría, dos países Sí. muy cerca de Rusia también. Sí, Leticia, también, por ¿no? supuesto, y de hecho con muy buen vínculos también, Claro, ¿no? Cuando claro. hablamos, de hecho, de toda la disputa que se da en la Sí, Unión sí, Europea tal para cual. los financiamientos a Ucrania, suele ser Hungría quien pone un pero por, en parte, el buen vínculo que tiene con Vladimir Putin. Y para cerrar, Pablo, el otro punto tenía que ver, por supuesto, con la guerra en Ucrania, ¿no? Ahí, como se destacaba en el informe, es interesante porque Xi Jinping viaja en 5 años por primera vez a Europa, claro, con la particularidad de que en el medio comenzó la guerra en Ucrania. Tal cual. ¿Qué es lo que le pide, o qué es lo que dice el presidente chino? Bueno, nosotros no enviamos armas, que es esto un poco lo que se planteaba, sobre todo al comienzo de la guerra. De alguna manera, digamos, desligándose, bueno, no tenemos que ver o no tenemos ninguna interferencia, digamos, en la guerra en sí. ¿Qué es lo que le dice Europa? Bueno, dado que tiene un buen vínculo, de hecho, se espera un viaje de Putin próximamente Correcto. a China, pero se han Lo decíamos reunido... también en el informe, ¿eh? Exacto, se han reunido en varias oportunidades. Una Rusia que decíamos, cuando dejó de exportar el gas y el petróleo a Europa, lo exporta sobre todo a sus países vecinos en Asia. Digamos, en ese contexto, un poco el planteo de Europa es, digamos, esperar que sea Xi quien pueda llevar a influenciar, si se quiere, no sé si es la mejor palabra, pero tener alguna responsabilidad mayor en una posible negociación, sobre todo en este planteo que también lo mencionaron en el informe, de las negociaciones que se espera que se realicen en Suiza en el marco de la guerra en Ucrania, o digamos, buscar justamente un acuerdo para finalizar la guerra que ya cumplió 2 años. Lo decíamos recién, ¿no? No pasa para nada inadvertido ni a Estados Unidos, ni al mundo, ni a Europa. Este primer viaje en 5 años, un viaje oficial del presidente chino a Europa, concretamente a Francia, ¿no? Después también estuvo en otros países, como bien decías vos, pero el viaje a Francia me parece que hay un antes y un después, y no pasa, pero para nada inadvertido. Sí, totalmente, y además reunirse con Emmanuel Macron, Bueno, claro, que como lo planteaban en el informe, me gustó como el halcón en cuanto a la guerra de Ucrania. Y el otro condimento, Pablo, que puede sumarse, además también mirando lo que puede pasar en Estados Unidos en noviembre con las elecciones, ¿no? Y el rol que también puede jugar o quiere jugar China también en ese contexto, pero bueno, a priori me parece que es muy interesante estas dos cuestiones. Primero lo de lo comercial, que puede llegar a complicarse, que podemos llegar a hablar nuevamente de guerra comercial si se suben nuevamente los aranceles, estos cuestionamientos que le hacen a China por la sobreproducción y por supuesto la guerra en Ucrania, a ver qué puede llegar a pasar ahí, porque hasta el momento, digamos, es un Xi que no, al menos discursivamente, ¿no? Lo que remarcan es no enviamos armas, no tenemos interferencia, pero bueno, lo cierto es que sí tiene un vínculo mucho más cercano con Vladimir Putin, claramente, que bueno, muchos que está próximo a viajar a China. Exactamente. ¿Sí?